Voy a grabar yo, listo. Ahí estamos entonces. Vamos a ver entonces el tema 3 que les decía, se titula variables aleatorias, pero en realidad este tema comienza con variables, escalas de medición y finaliza con una herramienta que tiene la estadística que se llama tablas de frecuencia. Y a partir de las tablas de frecuencia vemos un gráfico que se llama histograma, que es muy propio de la estadística de análisis de datos y que es como el cimiento de lo que van a ver después como funciones de probabilidad. ¿eh? Comenzamos ahora sí ya con la parte más matemática. Los primeros temas, los dos primeros temas, decíamos, eran la toma de datos, muestreo, diseño experimental. Ahora entramos con la parte de datos ya. Vamos a ver cuáles son las estrategias que vamos a tener en estadística para analizar los datos. Y para eso primero tenemos que ver qué tipo de datos tenemos para poder después resumir. Y de acá en adelante vamos a ver distintas formas de resumir o de analizar esos datos. Entonces, como una definición o en general, yo puse acá para el estadístico o investigador, que puedo ampliar y puedo decir para el gerente de una empresa, la información requerida en general proviene de datos. Para un empresario, generalmente los datos son la ganancia, cuánto tiene ganancia. Pero con esto les quiero decir que esto que vamos a ver no solamente está aplicado a lo que es investigación. La estadística está en todos los aspectos, entonces esto también va para un empresario. Dice que los datos son el recurso básico que tiene el investigador y su trabajo consiste en convertir esos datos en información útil para la toma de decisiones. Y la calidad de nuestro trabajo va a depender de la calidad de los datos. Decía una profesora que si tenemos datos que no son buenos, decía, si tenemos datos que son basura, entre comillas, el análisis, por más bien hecho que esté, está sobre la base de datos que no son buenos. Entonces el análisis no nos va a servir de nada. Ponemos basura, decía ella, obtenemos como resultado también basura porque los datos son los que tienen que ser de buena calidad para después traducir esos datos a algo útil para nosotros. Esos datos nos tienen que servir para tomar decisiones. Si no, son datos que están y que no sirven para nada. A partir de los datos voy a dar la definición de una variable. ¿Qué es una variable? A lo mejor ya lo vieron en matemática, pero en matemática lo ven desde otro punto de vista y con otra forma, que es a través de expresiones matemáticas. Yo acá les voy a hablar de algo más concreto. Vamos a ver la definición de variable desde un punto de vista más objetivo o más práctico. Medir una característica de un individuo, donde ese individuo puede ser una persona, un objeto, un animal, significa asignarle un número o un valor a ese individuo, expresado en distintas unidades, siempre que esa unidad represente lo que queremos investigar. El resultado de esa medición es variable y porque toma diferentes valores dependiendo del individuo a quien se le está realizando la medición. Entonces se denomina variable a la característica que nosotros observamos y que se supone de que varía de un individuo a otro. Puede en algunos casos repetirse, pero la condición de variable es porque puede variar. Es una medida válida de un concepto si lo representa adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces disponemos de un instrumento para realizar una medición. Por ejemplo, para obtener la longitud de una mesa, utilizamos la cinta métrica.
y podemos expresar la longitud en centímetros para la Unión Europea y Argentina, en pulgadas para los Estados Unidos. Es decir, para expresar las mediciones utilizamos también distintas unidades de medida. Entonces, tenemos una variable que es longitud de la mesa. Si tenemos varias mesas, pueden ser de distintas longitudes, de iguales longitudes, pero esa característica, al tener en la cabeza un concepto de variaciones que puede variar de un individuo a otro, no necesariamente es igual de un individuo a otro, sería lo opuesto a ser una constante. Otras variables, cantidad de piezas defectuosas o cantidad de días con saldos negativos en una empresa. Todo eso, por ejemplo, o medir la longitud de la mesa, se puede contar sin demasiada dificultad. Sin embargo, supónganse que nosotros definimos otra variable, la seguridad de los empleados o la seguridad de los fumigadores. ¿Cómo medimos la seguridad? ¿Cómo se mide el nivel de tecnología que usa una empresa? ¿Cómo se mide la eficiencia o la calidad? Ahí podemos tener distintos criterios para evaluar o para medir. Por ejemplo, para medir la seguridad de una empresa, se puede hablar de las tasas de accidentes. Cuanto más baja la tasa de accidentes, mayor es la seguridad. O sea, baja la tasa de accidentes, aumenta la seguridad. Ese es un criterio. Tendríamos que tener la definición de algún criterio para darle valor a algunas características, algunas mediciones. Para medir el nivel de tecnología, por ejemplo, podemos, un agrupamiento que se suele decir es nulo, bajo, moderado y alto. Es decir, la tecnología en esta empresa es nula. No creo, porque en ese caso no va nulo. Alguna tecnología utiliza podemos decir, es vieja, la tecnología es medianamente, o es muy moderna, o es mucha tecnología, poca tecnología. En realidad, uno define después qué valores le va a dar a esa variable que es nivel de tecnología. Entonces, las variables necesitan escalas para ser medidas. A eso es lo que voy. Por eso decía uno de los ejercicios anteriores, una de las sentencias, que anteriormente mencioné, si la representa adecuadamente, decía. Eso quiere decir que vamos a darle un valor asumiendo de que ese valor representa lo que nosotros queremos observar. Para lo cual entonces vamos a definir lo que nosotros llamamos escalas de medición. Vamos a presentarles 4 escalas de medición: escala nominal, escala ordinal o de rango, escala de intervalos y escala de razón o proporción. En la medida en que avanzamos en las escalas de 1 a 4, hay más disponibilidad de técnicas de análisis estadístico. La estadística ofrece mayor herramienta de análisis para las escalas medidas en razones o proporción, que ya vamos a ver que son escalas asociadas a los números reales. En cada escala vamos a asociar a números o no a números. La estadística ofrece mucha herramienta de análisis de datos cuando tenemos números para representar. Vamos a hablar de cada una de las escalas y vamos a ver ejemplos. Una escala nominal, se dice que una variable se mide en escala nominal si los valores son etiquetas o atributos y no existen un orden entre ellos. Entonces, si los valores de la variable representan o están dados en atributo o alguna característica. Supónganse estado civil. Estado civil, si les digo, ¿cuántos estados civiles conocen? A ver, alguno que me diga.
o están comiendo, o están... Soltero, casado. Muy bien. Divorciado, está en el... Divorciado. Ah, viudo También, o no. también está concubino también. Concubino, viudo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, esas son escalas de medición. Es una variable que le llamé estado civil, que está medido en escala nominal porque son etiquetas que uno le da, que puede ser, ese ejemplo que vimos y no tienen un orden. Si la escala a la cual estamos analizando ya tiene un orden, pasamos al segundo que se llama escala ordinal o de rango. Se dice que una variable se mide en escala ordinal si los valores son etiquetas o atributos, pero existe cierto orden entre ellos. En el caso anterior no le podíamos dar un orden, cuál va a ser el orden. Sin embargo, hay escalas que sí se le puede dar un orden, por ejemplo, nulo, bajo, medio y alto. Son atributos. Menor, mayor. Sí, orden de jerarquía también en una empresa. Esas son escalas. Ese de menor mayor, si nosotros clasificamos en esas categorías, tranquilamente está medido en escala ordinal. La escala de intervalos se dice que una variable cuantitativa se mide en escala de intervalos si existe noción de distancia entre los valores de una variable. O sea, acá ya estamos asociando esta escala a números. Si hay una distancia entre valores que me pueda diferenciar los mismos, aunque no existe necesariamente el valor natural 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos asociar ausencia de valor con 0. Sin embargo, en la escala que sigue, en la escala de razón o proporción, la ausencia de valor se representa con 0. Esa es la diferencia entre las dos escalas. Ya estamos asociando a variables, a números. Una variable cuantitativa se mide en una escala de intervalo, decían, si existe una noción de distancia. Y en la escala de razón también existe sentido de distancia, pero existe el 0 absoluto acá, en esta segunda. O sea, el 0 indica ausencia de valor. Si yo digo número de naranjas en los cajones y no hay ninguna naranja en un cajón, yo le pongo 0 naranjas ahí en este cajón. Y en el cajón siguiente pueden haber 10 naranjas. El 0 indica ausencia del valor en esta escala. En esta escala no. Vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan asociar. Ejemplo de las escalas de medición. Nominal o clasificatoria la escala. Por ejemplo, variable puede ser el título de grado que otorga la UNE. Entonces, tenemos los distintos valores que puede tomar esta variable que denominé título de grado. Licenciado, médico, abogado, licenciado, ingeniero. Esas son categorías. Categorías medidas en una escala nominal o clasificatoria. Ejemplos de escala ordinal o de rango. Supónganse nivel de educación. Las categorías primario, secundario, terciario, universitario. Esas son, es una escala medida en categorías, porque tengo primaria, secundaria, no tengo números acá. Sin embargo, estas categorías tienen un orden. Por ejemplo, opinión acerca de una determinada política de empleo. Las categorías pueden ser muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Es una escala que tiene cierto orden. La escala de intervalos, que hoy yo le decía que no tiene un 0 real. El ejemplo que suelen dar los libros es la escala termométrica. Si pensamos en grados centígrados, tenemos escala de valores donde hay una distancia real, o sea, entre 10
entre que haga 10 grados y 15 grados hay una diferencia de 5 grados. Y entre 20 y 25 hay una distancia que uno puede cuantificar. Hay distancia entre valores, se pueden ordenar. Lo que no hay es un cero real. Acá el cero no indica ausencia. Otro ejemplo de escala de intervalos pueden ser algunos coeficientes, por ejemplo, coeficiente de inteligencia, que ya son números calculados, que puede haber una distancia, una interpretación, pero el valor nulo no indica ausencia de esa variable. Otro ejemplo que yo suelo dar es coordenadas geográficas, que uno tiene un número para latitud y longitud, le da el valor, parte de un valor, pero no significa ausencia de la variable, sino un valor de referencia. Y después finalmente la escala de razón o proporción, que son los números. Esas son las escalas, por ejemplo, el número de alumnos que llegan tarde a una clase, durante un periodo de 3 semanas, así definimos la variable, y qué valores puede tomar. Puede ser que nadie haya llegado tarde, eso significa 0, o que 10 alumnos hayan llegado tarde, o que 50 alumnos hayan llegado tarde. Los valores de la variable son números y el 0 sí tiene un sentido real. Después de hablar un poco de las escalas de medición, vamos a hablar lo que ustedes sí ya conocen porque lo vieron esto en otras materias, que son variables de tipo cualitativa o categóricas también, que los software lo suelen llamar variables categóricas, expresan o representan una cualidad o característica, y variables cuantitativas que se expresan o representan en números. A su vez, las cuantitativas se dividen en discretas o continuas. Discretas se obtienen mediante conteos, crear cantidades que se expresan asociadas a los números enteros. Sin embargo, las variables continuas ya son cantidades que se asocian a los números reales. Dice que entre dos valores, entre dos datos en una variable continua, existen infinitos valores. Depende de la cantidad de decimales que uno tome, siempre va a haber otro número entre dos variables continuas. Sin embargo, en las discretas, al estar asociadas a los números enteros, se asocia a conteos, por ejemplo, y ya entre dos valores existe un número finito, pero no un número infinito. Esta definición en matemática tiene mucho rigor matemático. Se expresan, son variables asociadas. Los libros de matemática y muchos de estadística también le dan otras definiciones de esta variable, pero nosotros lo que queremos es que ustedes asocien con ejemplos. Por eso le damos la definición así. Directamente decir, bueno, las cualitativas se asocian a categorías, las cuantitativas se asocian a cantidades, a números. Y a su vez las cuantitativas pueden ser discretas, cuando son conteos, y continuos cuando es peso, altura, cuando están asociadas a los números. Ejemplos de variables cualitativas pueden ser funciones empresariales, marketing, operaciones de producción, administración de los recursos humanos, contabilidad, finanzas. Son los distintos valores que tiene esta función que definí, esta variable, perdón, que definí como funciones empresariales. Otra variable, dominio de automotores registrado en la ciudad de Corrientes en el año 2002. Entonces, el dominio del auto es una etiqueta, una categoría que se le da, que tiene acá valores alfanuméricos y numéricos. No tienen un orden, no tienen nada. Puede ser que alguno detecte, o puede ser que tenga otra idea con un orden, que sea lo más nuevo, tengan algo. Pero como yo desconozco, puse como ejemplo de variable sin saber que tiene un orden. Variables, tamaño de comercio de venta de la ciudad de Resistencia. Ese es la variable, tamaño del comercio. ¿Qué valores puede tomar esta variable? Pequeño, mediano, grande. Perdón, acá cuando hacía la referencia hoy del orden,
me refería a la escala de medición. Acá simplemente cuando uno define variable cualitativa, no estamos definiendo la escala de medición, sino qué tipo de variable es. Y ahí las cualitativas son categorías. ¿Ves? Son etiquetas o categorías que uno le pone a la variable. Las variables cuantitativas ya son números. Están las cuantitativas discretas, que podemos dar como ejemplo número de hojas sanas por árbol en un lote. Hoja sana quiere decir que no tengan ninguna enfermedad, daño o esté atacada por insectos. Y entonces uno visualiza y dice, bueno, pues, ¿qué valores puede tener? De 0 a la cantidad de hojas que tengan el árbol. Otro ejemplo es el número de alumnos que llegan tarde a clase, que también pueden tomar valores enteros. Ejemplo de variables continuas, ingresos diarios de un maxi kiosco. Los valores, no puede estar en kilogramos, esto tiene que ser en pesos. 4.556 pesos, 5.208 pesos. No tengo idea de cuántos serán los ingresos diarios de un maxi kiosco. Si alguno de ustedes trabajó en un maxi kiosco, me va a corregir. Esto está mal en la unidad de medida, no va a ser kilogramos. O está mal definida la variable o puse mal la categoría. Discúlpenme, pero esto es para ver si están ustedes atendiendo. ¿Cuánto puede ser el ingreso diario de un maxi kiosco? No tengo idea. ¿Quién me dice? No, yo tampoco. Y como 50.000. Me quedé. Yo dije 5.208 o 5.016, pero claro, depende de dónde está ubicado el maxi kiosco, seguramente. Bueno, otro ejemplo de variable puede ser longitud de piezas fabricadas. Entonces, por ahí una fábrica de tornillos, entonces tenemos que la máquina que fabrica no es precisa y entonces me va a ser de 2,4, de 2,45, de 2,39, de 2,52. Y si es artesanal, hay variabilidad. A veces las máquinas precisas deberían sacar todo al mismo tamaño. Pero es longitud de piezas. Esa es la variable y siempre piensen, esa es la variable, ¿qué valores puede tomar la variable? Y inmediatamente se van a dar cuenta qué tipo de variable es. Bueno, definido esto, vemos análisis de datos. Muchos cursos inician estadística viendo lo que se llama análisis exploratorio de datos, que como estadística asocia con la ciencia de los datos, dicen, bueno, lo primero que uno tiene un conjunto de datos y lo primero que uno hace es explorar, ver qué nos dicen, qué pasa con ese conjunto de datos. Dice, se analizan los datos para entender la realidad hoy por hoy con la informática, con muchas máquinas que tienen, por ejemplo, en meteorología, que continuamente le están registrando, almacenando datos de temperatura. ¿Cuántos datos podemos llegar a tener nosotros con hoy por hoy la tecnología? Muchas veces tenemos una cantidad infernal de datos que uno dice, bueno, para entender un poco estos datos y hacer un análisis inicial, hacemos un análisis exploratorio. Nos darán indicios de lo que está pasando o de qué, depende de qué yo quiero estudiar, tengo datos y digo, bueno, a ver qué me muestran estos datos. Para eso debemos resumir, sintetizar y ser capaces de sacar información de los datos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con un análisis exploratorio de datos. Una forma, y la forma generalmente muy utilizada, es a partir de gráficos. Con los gráficos resumimos los datos de manera visual. Existen tantos gráficos como personas haya, digo yo, con la venida de la computación también.
en esta era hay millones de gráficos. Nosotros no nos alcanzaría para ver, es decir, ni una clase ni muchas clases para ver los distintos tipos de gráficos. De todos modos, eso no es necesario. Con conocer algunas pautas y conocer algunos ejemplos, ya estamos en condiciones, en general, en esta era, la imagen es muy fuerte y casi todos podemos hacer una lectura de los gráficos. Sin embargo, con la estadística vamos a ver qué gráficos nos engañan y qué gráficos no nos engañan y podemos hacer una buena lectura de los mismos. Ejemplo de gráfico, gráfico de barra, gráfico de torta, gráfico de caja. Y ese gráfico, capaz nunca lo escucharon, porque es muy propio de la estadística. Este gráfico, que se llama gráfico de caja, y algunos software conservan la palabra en inglés que es box plot. Estos gráficos son ya gráficos propios de la estadística porque me permiten ver algunas medidas resumen en ellos y nos permiten hacer cierto tipo de análisis. Gráficos de tallo y hoja también son gráficos muy propios de la estadística que tienen algunos software que ya me permiten ver sobre todo ese último, frecuencia de los datos. Pero vamos a ver más adelante, simplemente acá lo puse como para distinguir. Hay gráficos en general más usados que otros para comunicación a la ciudadanía en general. Hay gráficos que son muy propios de algunas áreas o de algunas disciplinas. En química van a tener un tipo de gráfico. Los médicos que hagan cierto tipo de estudios estarán acostumbrados a otros tipos de gráficos. La estadística se encarga de mostrarle algunos tipos de gráficos también que nos permitan resumir la información y a lo que le podamos sacar más jugo. Pero también va a depender de lo que uno quiera mostrar y a dónde quiere mostrar esa información. No para engañar, sino para que el destinatario de los datos pueda entender lo mejor posible. Yo digo no para engañar porque en general vamos a ver cómo si no tenemos la información correcta o explícita en el gráfico, yo puedo entender una cosa y el que está al lado mío puede entender otra. Estos son los gráficos de barra, se construyen sobre las coordenadas cartesianas. En el eje X acá mostramos categorías de una variable, en el eje Y acá dice producción, acá estamos viendo un rango de valores, esto ya está asociado con los números, y podemos ver la producción de algo, porque acá no me está aplicando, son ejemplos nomás, de acuerdo a la concentración de algún producto, que es de acuerdo a la concentración, si es baja, moderada o alta, vamos a tener cierta producción, pero a su vez están divididos en producción de distintos productos o lugares o algo que me indica este A, B y C que está acá. Entonces muchas veces en un gráfico de barra podemos tener mucha información. Por un lado la variable, por otro lado el agrupamiento que podamos tener en este eje, pero a su vez dentro de este agrupamiento podemos tener una subdivisión. Entonces estamos representando en un gráfico bidimensional 3 variables. Gráfico de torta, por ejemplo, eso es lo más común, es que la torta representa al 100%, y ahí tenemos expresado categorías de alguna variable, ¿sí? Vista en porcentaje. Estos gráficos lo habrán visto muchas veces. Lo engañoso de estos gráficos pueden ser si uno no pone el total de datos, porque si se da en porcentaje y uno no pone con cuántos datos está sacando, a veces puede ser muy engañoso. A veces, ¿engañoso en qué sentido? A veces hacemos muy poco relevamiento de datos, tenemos 10 datos, se le preguntó a 10 estudiantes algo y después decimos, si 6 de esos 10 estudiantes respondieron algo,
podemos decir, el 60% de los estudiantes no está de acuerdo con el horario de la biblioteca. Y en realidad el 60% fueron 6 estudiantes. No se les representó a más. Yo no miento si digo 60%. No estoy dando un dato que no es cierto, pero no estoy dando toda la verdad, porque también 6 en una población de estudiantes, supónganse de 1000 estudiantes, es poco representativo. Entonces, en este tipo de gráfico, es bueno poner el N, poner con cuántos datos se trabaja, así como está acá, número y porcentaje. Pero son para ver ejemplos, todavía no vamos a construir nada de esto. También le doy el ejemplo de otro gráfico muy utilizado, sobre todo en algunas áreas, en economía, por ejemplo, que utilizan gráficos de tiempo para conocer los precios, por ejemplo, cómo evolucionaron en el tiempo. Dice, estos gráficos se utilizan para examinar la evolución a lo largo del tiempo de alguna variable. Entonces, en el eje X generalmente está el tiempo, y el tiempo puede estar dado en distintas unidades, pueden ser días, horas, pueden ser semanas, pueden ser años, pueden ser cualquier unidad de medida, cualquier unidad de tiempo, depende de lo que yo esté investigando. Y nos permiten ver, por ejemplo, vamos a pensar en que fueran precios, y que yo tengo los datos de precios de algún producto estable, entre comillas, porque nunca hay estabilidad de precio acá, pero supónganse que hay algún producto estable, y que miremos a través del tiempo qué quiere decir estable, por qué le digo estable, y porque no tiene picos, o un aumento creciente, o una caída decreciente. Estable uno dice cuando más o menos se permanece constante. De todo modo, nunca es estable. Siempre hay variabilidad. Y con la estadística vamos a entender un poco qué es lo que se está viendo con esa análisis a través del tiempo. Si hay algún crecimiento, si se evalúa una tendencia, si se evalúan ciclos, si se evalúan estacionalidad, o sea, que tengan un comportamiento estacional, algunos precios, estacional de acuerdo a la estación del año. Entonces, también son gráficos muy utilizados, todo lo de la serie de tiempo. Acá les presento lo que es el gráfico de cajas. Tiene esta forma, por eso decía, capaz nunca vieron. Este gráfico ya es muy propio de la estadística. El valor de la variable se representa acá, en el eje Y, puede estar dado también en el eje X, y vamos a ver girado esta imagen. Y se llama gráfico de caja porque está representado por una caja y con bigotes, decimos nosotros, estos valores extremos que le salen. Y van a ver que la caja contiene cierta información, el 50% de los datos, y por fuera de la caja tenemos el otro 50% de los datos. Todavía no vimos esta medida mediana, todo lo que está acá, vamos a ver en la clase siguiente. Simplemente esto es un tipo de gráfico que uno tiene que poder entender después y de poder construirlo después. Nos sirven para comparar, estos son ejemplos de cómo me sacaría un programa, un software, esos gráficos de caja. Miren el 50% acá está concentrado en este rango de valores, acá, y sin embargo el 50% de este verde, que es precio de carne o índice acá de carne de cerdo, carne vacuna, pescado, no sé cuál es la variable, acá está un índice, simplemente podemos visualizar y comparar tal vez estos rangos de variación, las cajas, pero eso a modo de ejemplo, todavía no conocen medidas centrales, medidas de variabilidad, entonces no vamos a ver en profundidad porque le falta herramientas para poder analizar. De todos modos, le quería mostrar lo que son estos gráficos. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Lo de los gráficos realmente, para finalizar eso,
era una idea, decir, bueno, van a poder ver que la información se puede resumir a través de gráficos. El gráfico va a tratar de mostrar fielmente lo que queremos mostrar. Entonces, hay distintas reglas que en estadística uno puede ver, pero generalmente hoy por hoy hacemos con una planilla de cálculo o con un software esos gráficos. Directamente le indicamos al software que queremos un gráfico y el software nos va a preguntar, bueno, de todos los datos que yo tengo en mi memoria, ¿con qué datos usted quiere hacer el gráfico y qué tipo de gráfico quiere hacer? A partir de ahí comienza la comunicación con la computadora. Yo quiero hacer este gráfico, le indico cuál, con qué variable, qué título le voy a poner. En realidad, el gráfico está hecho por mí a través de una computadora. Tiene que ser entendible, o sea, no tener que no esté muy cargado, porque al finalizar, termina perdiéndole al que está viendo el dato. Si es de líneas, por ejemplo, tiene que verse claramente diferenciadas las líneas, si no, no nos dicen mucho. Un gráfico tiene que tener una escala en los ejes adecuada a los datos que yo estoy mostrando. Hay ciertas reglas para hacer los gráficos o sugerencias que ya un software de estadística o una planilla va a tener incorporado. Si no, y está nuestro criterio, decir, bueno, esto es lo que quiero mostrar y hacerlo con toda la información necesaria, que tenga título y que tenga identificados los ejes, que estoy graficando en un eje y en otro. Que no hagan un gráfico, que hagan un gráfico de las dos líneas y no pongan identificación, no sirve. En general tienen referencia como los mapas. El mapa, ustedes se acostumbraron desde la primaria a ver el mapa con la referencia. Bueno, lo mismo un gráfico. Un gráfico tiene que tener la referencia. Tal color representa tal cosa, si tiene colores. Tenemos que ver las escalas, así como vemos en un mapa. Entonces, y si son tortas, tener el dato con cuántos datos trabajaron. Si son muchos datos, bueno, por ahí no es necesario poner el N, porque es engañoso el gráfico de torta cuando son pocos datos, pero cuando son muchos ya estaría representando más o menos bien, entonces por ahí algunos no lo ponen simplemente los porcentajes. O por lo menos que se anuncie en el texto, en el encabezado, bueno, este gráfico se hizo sobre un total de tanto, entonces ahí sí puede interpretar las frecuencias o los porcentajes de mejor manera. Seguramente ustedes vieron miles de gráficos y cada gráfico tiene su particularidad. Le digo, lo único que tiene que tener es que entender el gráfico. Si no están capacitados para entender, pueden interpretar de cualquier forma un gráfico. Yo puedo ver una cosa y el que está al lado mío puede ver otra. Entonces, a modo de que sea lo más objetivo posible, el gráfico tiene que reflejar lo mejor posible los datos. En investigación se suelen combinar tablas de datos y gráficos. No duplicar la información. Simplemente el gráfico tiene mucho impacto en la visión. Un gráfico realmente muy impactante. A mí me pueden estar mostrando una cosa y hablando de otra cosa y yo me quedo impresionada por lo que veo. Y eso ustedes lo saben. Entonces el gráfico es muy importante para mostrar algo. Y rápidamente, muchas veces inclusive algunos entienden mejor un gráfico que toda la explicación teórica que me puedan dar. Y realmente los jóvenes hoy por hoy están muy acostumbrados a ver gráficos. Entonces ese gráfico tiene que ser bien entendible y nosotros estar en condiciones de entender eso, que esté bien explicado. Eso es lo único que le vamos a decir de los gráficos. Vamos a practicar algún tipo de gráfico hecho con el software, pero hasta ahí. Es una manera de resumir datos. Vamos a hacer mucho más hincapié en lo que son las medidas de resumen de la información y
Empezando con eso, largamos con lo que se llama tabla de frecuencia, que esto es muy propio de estadística. En otras áreas no se ve esto. Estos son formas de resumir los datos. Dice acá, las tablas de frecuencia constituyen un primer análisis de datos. Se construyen con la finalidad de sintetizar la información. El objetivo de confeccionar las tablas de frecuencia es poder analizar las frecuencias con que se presentan los diferentes valores de una variable y así conocer lo que nosotros en estadística llamamos distribución de valores. Pensemos en una variable, en cualquier variable que ustedes puedan pensar. Precios puede ser uno, puede ser que en una empresa se necesite hacer un relevamiento de precios para un insumo en particular que la empresa tiene que comprar en gran cantidad. Alcohol, por ejemplo, del día de hoy. Entonces, los precios del alcohol puedo averiguar en distintos lugares. Bueno, la frecuencia significa cuántas veces se repite un valor, con qué frecuencia aparece determinado valor. Y si tiene poca frecuencia o mucha frecuencia, lo podemos sintetizar en una tabla y también en un gráfico después. A eso se le llama frecuencia. Las tablas dice que es un arreglo tabular, que es una tabla como ustedes conocen, con filas y columnas. Si la variable es cualitativa, los datos se agrupan en categorías o clases, y si es cuantitativa, vamos a agrupar en intervalos o clases. Las tablas de frecuencia. La primer columna de la tabla contiene las categorías o intervalos, y cada fila corresponderá a una categoría o a un intervalo. Después vamos a poner en esa tabla frecuencias absolutas y frecuencias relativas, denominadas con F sub I o F sub A, y la frecuencia relativa se suele poner F sub X o F sub R. Esto es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, dependiendo de los libros, del software, van a usar distinta nomenclatura o simbología para la frecuencia. La frecuencia absoluta es el número de observaciones que pertenecen a cada categoría o intervalo. O bien, cuántas veces se repite esa categoría en el total de los datos. Y la frecuencia relativa es hacer un cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. Me daría una proporción. ¿Cuántas veces se repite viéndolo en el total? Como un ejemplo, supónganse que tenemos una encuesta con datos donde tengamos preferencia de tipos de auto en la sociedad norteamericana. Entonces podemos ver que se analizaron varias variables. Por un lado, el origen, si es americano, europeo, japonés, 3 categorías analizadas. Hicimos 339 encuestas, de los cuales 128 respondieron que tienen americano, 45 europeos, 166 japonés. Esto es la frecuencia. Y la frecuencia relativa es cuánto representa esto del total. El 38%, o bien hay una proporción de 0,38 que prefiere autos americanos. El 13% europeo y el 49% japonés. Se le preguntó qué tipo de auto, familiares por trabajo. Fíjense cómo las frecuencias acá cambiaron. No es la misma que acá porque estoy viendo otra variable. Son otras categorías. Acá ya se le preguntó otra cosa. Y el 52% prefiere un auto de tipo familiar, deportivo o de trabajo.
acá, tamaño, chico, grande, mediano. El 45% prefiere chico y el 42% mediano. Solo un 13% quiere autos grandes. Acá vemos datos. Miren estos numeritos que aparecen acá. Son valores de una variable que toma este valor, este otro. Se consultó a 30 alumnos. Estos datos son los 30 alumnos sobre la cantidad de llaves que portaban. Y X es el número de llaves. Este es un ejercicio que yo lo suelo hacer en la presencialidad. Me pongo en el pizarrón y comienzo a preguntarle a los que están sentaditos adelante, en segunda fila, en tercera fila, ¿cuántas llaves tienen en ese momento? Y algunos no tienen llave, algunos me dicen que tienen 2, otros me dicen que tienen 3, otros tienen 5, y alguno más grande por ahí me puede haber hecho un número más grande. Muchas veces, como crecemos y tenemos más responsabilidades, tenemos las llaves de más puertas. Si esto lo hago en un colegio secundario, el valor de la variable a lo mejor esté comprendido entre 0 y 3 y no entre 0 y 5. Y si lo hago en un colegio primario, a lo mejor es 0 y alguno puede ser que tenga una llave. Estos valores cambian de acuerdo a la población, de acuerdo al lugar donde uno esté. Entonces, construyo una tabla de frecuencia. ¿Cómo hago? Veo qué valores toma mi variable, que es el número de llaves. De 0 a 5, y digo, hubieron 11 alumnos que me contestaron que tienen 3 llaves. Esos 11 representan el 36,7% del total. Esto es una tabla de frecuencia. No le puse título acá. Lo que yo estoy enseñando, digo, tienen que comunicar bien las cosas, ponerle título a los gráficos. Yo no le puse título a esta tabla y sería una tabla de frecuencia. Las categorías de la variable son estas son frecuencias absolutas y esta frecuencia relativa. También podemos agregar otras frecuencias que se denominan frecuencias acumuladas, absolutas y relativas, que son datos que en estadística nos van a dar una forma de interpretar el conjunto de datos. Entonces, la frecuencia acumulada absoluta, ¿qué es lo que se hace? Voy viendo cómo acumular. La primera categoría tiene frecuencia 2. La segunda categoría, que es 1, va a tener frecuencia 2 más 3, 5. La tercera categoría, que es 2, ya tiene 2 más 5 más 5. No, perdón. 2 más 3 más 5, me da 10. Voy sumándole a la anterior la frecuencia que tiene esa categoría. Este 21, ¿cómo saco? De 10 más 11, que es la de este intervalo. ¿Qué información me da eso? Este 21 me está diciendo que 21 alumnos de los 30 consultados, 21 tenía 3 o menos llaves. 3, 2 o 1. Estoy diciendo tiene 3 o menos. Si quiero saber menos de 3, son 10 alumnos los que tienen menos de 3 llaves. Me está dando información. ¿Vieron que le estamos haciendo hablar a los datos? A partir de una tabla de frecuencia, yo puedo describir qué es lo que pasó en este conjunto de datos. Que si yo lo miro solamente a la planilla con datos, no puedo sacar toda esta información y no puedo hacer esa descripción que yo estoy haciendo teniendo esta tabla de frecuencia. Esto me sirve para sintetizar, resumir y explicar qué es lo que pasa con el conjunto de datos.
acá puedo decir qué es lo que pasa con mayor frecuencia, cuántas llaves tiene un alumno, 3 llaves. Eso es lo que pasa con más frecuencia, lo que la mayoría tiene. Hay unos pocos, que son 2, que no tienen llave. Y hay unos pocos, que son 4, que tienen 5 llaves. Y pudo haber aparecido uno que tenía 8 llaves. Bueno, la frecuencia va a ser 1, porque uno tuvo 8 llaves. Y la frecuencia relativa acumulada se interpreta de la misma forma que la absoluta, pero en proporción o en porcentaje. Eso se puede explicar como porcentaje también. La suma de la frecuencia absoluta me tiene que dar el total de datos. La suma de la frecuencia relativa me da 1. Y luego la última frecuencia acumulada absoluta es 30 y la última frecuencia acumulada relativa es 1 o 100%. En general, estas tablas me sirven mucho para describir el conjunto de datos. Hay libros de estadística que le presentan acumuladas desde abajo para arriba y desde arriba para abajo también, que no tiene mucho sentido explicar. Pero hay acumuladas más y acumuladas menos, le ponen algunos. Yo me conformo con que se entienda esto. Traten de ver luego, digamos, la interpretación de estas cosas, porque nosotros hacemos mucho hincapié y muchas veces confunden esto con esto. Parece increíble, pero acá lo que nosotros estamos viendo es número de llaves. Esa es la variable que estamos analizando. Estamos analizando en una muestra de 30. Entonces, ¿cuántos de los 30 tuvieron una llave? 3. ¿Cuánto representa eso del total? El 10%. Y este 5 que me está diciendo acá. ¿Quién se anima a explicarme qué significa este 5? 5 alumnos, ¿cuántas llaves tuvieron? A ver. 4 alumnos, 5 llaves. ¿Uno solo habló, Aguirre? Sí. Aguirre, 5 alumnos, ¿cuántas llaves tuvieron, me dijiste? No, 4 alumnos, 5 llaves, y eso representa el 13%. ¿Por qué 4 alumnos, 5 Entendí llaves? que 4 alumnos, 5 Sí. llaves es esto, está bien. El porcentaje Sí. está representado acá abajo. Sí, sí, sí. Yo pregunté. O sea, sería el... Sí. Hasta Te acá y escucho, te acá escucho. me parece bastante fácil de entender, porque uno dice, bueno, esto es la cantidad de alumnos que tuvieron 2 llaves o cantidad de alumnos que tuvieron 5 llaves. ¿Y cuánto representa eso? Del total me dice la frecuencia relativa. Lo que cuesta entender es la frecuencia acumulada. Yo pregunté, ¿qué significa este 5? Acá si alguien se anima a decir. 5 alumnos tienen una llave o ninguna. Muy bien, eso significa. Eso significa que 5 alumnos tienen una llave o menos, o ninguna. Está bien, eso significa. Muchas veces eso confunde. Muchas veces entienden de que esta es la variable, cuando esta es la frecuencia y la variable es esta, el valor de la variable es esto. ¿Está? Y esos 5 representan el 16,7% de los alumnos tienen una llave o ninguna. Eso significa. Cuando trabajamos con variables continuas, lo que vamos a hacer va a ser intervalos. Vamos a dividir el total, el rango de valores, y vamos a separarlo en intervalos. Vamos a hacer, como está acá, 5 intervalos o 7 intervalos, o ya vamos a ver cuántos intervalos podemos hacer. Y después vamos a determinar cuántos datos hay dentro de cada intervalo.
Cada intervalo está comprendido entre un límite inferior y un límite superior. Algunas veces los intervalos extremos pueden estar abiertos. Todos los intervalos deben tener la misma amplitud. ¿Cómo vamos a determinar el número de intervalos o divisiones que vamos a hacer? Vamos a hacer con un cálculo que está acá, que es 1 más 3,3 por el logaritmo de n. En general, los software de estadística ya calculan un número de intervalos y ese cálculo surge de aplicar un logaritmo al n, con lo cual si yo a un número le aplico un logaritmo, le estoy cambiando la escala a ese número. Ese número podía valer 100, lo bajo a una escala. Depende del logaritmo, si es natural o logaritmo en base 10, lo acoto a una escala más chica o a una escala un poco más grande. Y después multiplicamos por un número y le sumamos 1 para calcular el número de intervalos, pero son distintas reglas. Uno puede decidir tener 6, 5, 7 intervalos. Esto es una sugerencia que se le hace para que calculen el número de intervalos y a partir de un conjunto de datos poder hacer una tabla de frecuencia. Este número de intervalos es cuando tenemos un rango de valores muy alto. Y una vez que decimos, bueno, vamos a hacer 5 intervalos, vamos a hacer 3 intervalos, vamos a hacer 7 intervalos o 10 intervalos, tenemos que sacar la amplitud que va a tener cada intervalo. La amplitud es decir, de cuánto hasta cuánto. Ya vamos a ver un ejemplo. No se apuren. La amplitud es el rango dividido el número de intervalos. Esta amplitud de variación se llama rango también, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. M grande y M chica. Dividido el número de intervalos. Y así sé cuánto va a ser la amplitud de cada rango. Después la tabla va a tener una clase que se obtiene como un promedio del intervalo y después vienen las frecuencias. Frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas y frecuencias relativas. Vamos a ver un ejemplo que yo no quiero quedarme en la definición porque quiero que ustedes vean un ejemplo. Obtenga la tabla de frecuencia para los siguientes 40 datos de una muestra correspondiente al tiempo que se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio. Supongo que está 2 minutos. A una persona se tardó 3 minutos, 4 minutos, 5, 2 minutos, 9, Estos son 40 datos del tiempo que se utilizó para atender a las personas. Ahora queremos resumir estos datos porque así como están, no sé bien cómo sacar un valor central, es muy difícil mirar. Sí podría ver cuál es el mínimo, rápidamente acá. A ver, ¿cuánto es el mínimo? ¿2,1? ¿O hay uno más chico? Hay uno más chico acá, 1,8. ¿Y cuánto es el máximo? Miremos. 5,7 parece. ¿Sí? 6,2. 6,2 es un valor más alto. Entonces, hay con un cliente que tardamos 1 minuto 8 y hay con otro cliente que se tardó 6 minutos 2. Eso me dicen estos datos. Vamos a resumir en una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sacar el rango. Precisión, un decimal le vamos a poner. 6,4 será el rango. ¿Cuántas clases? 6. Espero que ese 6 haya salido de hacer el logaritmo de 40 por 3,3 más 1. ¿Alguien se anima a hacer ese cálculo acá y me ayuda? Si hacen el logaritmo de 40, logaritmo en base 10 de 40 y le multiplican 3,3 y suman 1. ¿Qué número le da? Voy a hacer yo con la calculadora. Logaritmo de 40, profe, y después. Multiplicar por 3,3 y sumarle 1.
Sí, 6,28 me dio. Bien, A mí también, profe. bien, me quedo tranquila que está bien esto, porque como hace mucho que no miraba. Entonces Profesora, decimos, disculpe una sí, pregunta. sí, ¿Qué datos son 3,3 y después el 1 que se le suma? es una fórmula que sugieren los libros de estadística para calcular el número de intervalos. Hay muchas otras fórmulas, nosotros le ponemos esa. Y les decía hoy que esa fórmula lo que hace es sintetizar un conjunto grande de datos en una cantidad de intervalos que no supere el 10, por ejemplo, intervalos. Entonces, han tenido la habilidad de decir, ¿sabes cómo hacemos para sacar el número de intervalos? Aplíquenle un logaritmo y súmenle una constante. Hay otra fórmula que es cociente también de logaritmo en otras bases. Pero una ¿En base fórmula que 10 por qué? sale de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué en base 10, profe? Porque me va a una escala, no sé. No sé por qué Ah, en ya. base 10, puede ser en base de periano. Tienen que ver, cuando uno hace análisis de datos en general, está queriendo demostrar algo, hay un objetivo, hay una hipótesis, y el resumen de la información la va a hacer de acuerdo al objetivo que tiene. Y sinceramente les digo, hay tantas herramientas de análisis hoy por hoy, tantos software que me ayudan a hacer una tabla de valores, que los estadísticos lo que hacemos es cargar los datos e ir viendo qué tipo de análisis uno puede hacer con esos datos de acuerdo al objetivo que tiene la persona que tomó los datos. Los datos existen porque hubo un objetivo. El objetivo fue alguno. Acá, por ejemplo, seguramente, si estamos viendo qué tiempo se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio, puede ser que sea de mejorar algo o de destinar ciertos recursos a algo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los datos y ahora vamos a sintetizar esa información. Esa información nos va a decir y nos va a dar. Le estoy enseñando a construir la tabla. El número de intervalos puede ser arbitrario o puede ser con una fórmula que es la que yo les di. No cuestionamos acá por qué esta fórmula sí o por qué esta fórmula no. No es mi objetivo que ustedes estén analizando si una fórmula es mejor que otra. Simplemente le damos la opción de calcular el número de intervalos o bien de decidir arbitrariamente. Una vez que tenemos el número de intervalos, tenemos que hacer la amplitud de variación, que es el rango dividido el número de intervalos. Acá me dio una amplitud 0,7333. Por simplicidad se define una longitud como 1. Ustedes podían haber puesto 0,7 si querían también. Pero como se usan números enteros para hacer más fácil o mal cálculo, le redondeamos a 1. Entonces podemos tener una tabla de frecuencia como la que tenemos acá abajo. Primero, acá está calculada la frecuencia absoluta, un intervalo que va a ir de 1 a 7, que era el tiempo. ¿Se acuerdan que el tiempo más chico fue 1,8? Y el tiempo más grande 6,2. Entonces en esta tabla tienen que caber el mínimo y el máximo. Todos tienen la misma amplitud, fíjense. El primero comienza en 1, el segundo comienza en 2, el tercero comienza en 3. Esto es la amplitud. Es un intervalo cerrado, significa este corchete acá, y abierto significa este paréntesis acá. ¿Por qué ponemos así? Porque si justo tengo 2, tengo algún dato que sea exactamente 2 minutos que tardaron en atender, tengo que saber si ese 2 va en este intervalo o en el de abajo. No puedo duplicar la información. Son intervalos excluyentes. Entonces, si tengo el 2, digo va a ir acá y no va a ir acá.
Una vez que yo defino los intervalos, tengo una marca de clase que es el punto medio de cada intervalo, se suma y se divide por 2, un valor representativo de ese intervalo, y acá ya tengo la frecuencia. ¿De dónde salió este 9? Yo tenía 40 datos, ¿recuerdan? De esos 40 datos, este 9 significa que tardaron entre 2 y 3 minutos para atender. ¿Es cierto eso? Yo tendría que volver acá y mirar si hay 9 datos que estén entre 2 y 3. Voy a comenzar a contar. Este no. Este sí. Este sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así se construye cuando tenemos una variable continua. Cuando la variable es continua tenemos que hacer intervalos de valores y después contamos cuántos individuos están en cada intervalo. Y a partir de ahí la frecuencia relativa, acumulada o acumulada relativa se calculan de la misma forma que lo vimos con las variables cualitativas o con la variable cuantitativa discreta. Vamos a ver un ejemplo. Dice que se dispone de datos que corresponden a registros de compra de un aserradero, registrándose para las compras el peso neto en toneladas, el número de tablones por camión y las ventas de los tablones por pie cuadrado. El archivo dice, con los datos dice que tiene número, cantidad de troncos por camión, peso total en toneladas por camión. Hay una relación que calculan entre el peso y el número de troncos, y hay otro cálculo que se hace un rendimiento que los que están en ese tema saben lo que será, cuánto rinde, digamos. Entonces, acá, lástima que no les muestro la base de datos. La base de datos está compuesta por... No me dice cuánto, tendríamos que sumar la frecuencia absoluta y veríamos con cuántos datos está. Acá tengo frecuencia acumulada que me dice que la base de datos tenía 20 datos de camiones, donde si la variable que estoy resumiendo es número de troncos, vemos que los números de troncos varían entre 40 y 68 en general. Este es el límite inferior y superior. Y si miro la frecuencia, puedo ver que 5 del total de camiones tenían un promedio de troncos de 50, o bien entre 48 y 52. El 25% de los camiones trae una cantidad de troncos de 50 en promedio. Un 5% trae menos tronco y un 10% trae en promedio 66 troncos. En promedio digo porque acá hay varios camiones que están en estos pesos. Acá está el límite inferior, límite superior, y este gráfico está construido con la frecuencia relativa y los valores del número de troncos. ¿Qué es lo más frecuente? Que pase esto, que traiga 50. Pero este gráfico, así como lo ven, me muestra la distribución de valores que tengo. No todos los camiones tienen la misma cantidad de troncos. Pero bueno, yo puedo tener una idea de cuántos troncos, qué es lo más frecuente, que traigan pocos troncos o que traigan más troncos.
Fíjense que la frecuencia acá de que traiga 66 troncos es casi la misma que traiga un tronco, o sea, tenemos pocas frecuencias en los extremos y mucha frecuencia en esta parte central que dice entre 50 y 54, o bien entre 44 y 56. Yo podría saber qué porcentaje de los camiones tienen entre 44 y 56. ¿Alguien se anima a responderme? ¿Qué porcentaje de los camiones traía entre 44 y 56 troncos? Entonces, en estos tres intervalos. A ver. ¿Alguno que me conteste? ¿O se fueron todos? ¿Y yo sigo hablando sola? No, quedan todavía participantes. Aunque me digan mal, pues tírenme un número. ¿Qué porcentaje de camiones tenía entre 44 y 56 troncos? En el chat le escribieron, profe. ¡Ay! Y yo no estoy leyendo. A ver qué me escribieron en el chat. Sí, señor, ganó Matías Maidana. Exactamente, ¿todos están de acuerdo? ¿Qué hizo Matías? Sumó estos porcentajes que tenemos acá. De 25 más 15 más 15 es 55. Entonces, esta tabla me sirve a mí para resumir la información. Si yo le pregunto qué porcentaje de camiones tenía menos de 56 troncos o entre 40 y 56 troncos. ¿Quién me contesta? Ya miro el chat ahora porque si quieren decirme no silenciándose. ¿Qué porcentaje de camiones trae 56 o menos troncos? Menos de 56. ¿El 70% puede ser? El 60%. Si ustedes miran acá, la frecuencia acumulada hasta ese valor es 0,6. La frecuencia acumulada ya me indica eso. Hoy pregunté entre este valor y este otro, entonces ahí sí tuvieron que sumar. Pero si yo pregunto menos de 56 nomás, acuérdense que el 56 está acá, no acá, porque es cerrado en este intervalo. Si yo pregunto menos de 56, pueden mirar directamente la frecuencia acumulada hasta ese valor. ¿Se entiende? A eso es lo que uno quiere llegar cuando hace una tabla resumen de la información. Tratar de decir qué es lo más frecuente, qué es lo menos frecuente, cuánto tomaron más de tal valor y menos de tal otro. En investigación por ahí interesa particularmente un porcentaje. En control de calidad, por ejemplo, ¿cuántos están por debajo de los niveles que me exigen para comercializar? Si es una fábrica, en control de calidad, este tipo de cuadros es muy importante. Se elige una muestra y se evalúa qué porcentaje de esa muestra responde a los niveles de calidad exigidos y qué porcentaje no.
Inclusive, cuando tienen una inspección, está permitido cierto porcentaje que quede por debajo de un nivel, porque saben que van a haber algunos que sean defectuosos, pero el control de calidad exige un mínimo, un 1% defectuoso, un 0,5%. Entonces estas tablas sirven mucho ya para dar respuesta a esas cosas. Ya les digo, hay programas de computación que directamente se refieren a eso. Bueno, esto era todo, parece. A ver si no hay más. No, sigue. Esto está hecho con el rendimiento. Esto es lo mismo, pero con otra variable, el rendimiento. Y está hecho con 4 intervalos nomás. Esto me lo hizo un software. Dice que el rendimiento de madera, que yo no entiendo bien qué significa estos valores, pero debe ser algo muy propio de lo que se hace con la comercialización de madera. Entonces dice que podemos agrupar en 4 intervalos y esos intervalos están construidos de la siguiente manera. De 3.535 a 4.391, de este a 5.047, a 6.103, 6.959. Todos los intervalos deben tener la misma amplitud. ¿Qué significa? La diferencia entre el máximo y el mínimo, o bien entre este y este. La marca de clase es un punto intermedio del intervalo y estos son las frecuencias. Lo más frecuente es obtener este rendimiento entre 4.391 y 5.247. ¿Qué porcentaje de los camiones analizados tuvo este rendimiento? El 53%. Y acá vemos la distribución de los valores, la frecuencia. También se puede hacer un gráfico, que es el que están viendo acá, con las frecuencias acumuladas. Fíjense que este gráfico crece. Se llama ojiva esta línea. Y en estadística sirve mucho para mostrar, digamos, dónde está la mayor frecuencia. Por supuesto que es mucho más utilizado el histograma, que es este valor que vemos acá. Pero la ojiva a veces sirve, acá quedó corrido, para pararme en un valor acá de rendimiento y mirar acá qué porcentaje de unidades tuvieron ese rendimiento o menos, porque está hecho con la frecuencia acumulada. Ahí dice abajo, ojiva es un gráfico de frecuencias acumuladas. Si trazamos una línea desde 0,5, acá, esto tendría que estar acá, desde 0,5 hasta acá, me está dando un valor que después vamos a conocer con el nombre de mediana, por ejemplo. Pero eso va a ser en la próxima clase. Simplemente acá les mostramos que hay un gráfico que se puede hacer con las frecuencias acumuladas. En el eje X están los valores de la variable y en el eje Y las frecuencias acumuladas. Y sirve para describir el conjunto de datos también, o para ver qué cantidad de datos o qué porcentaje de datos tuvo ese valor o menos o inferior a ese valor. Bien, eso es todo. Hay mucho material para leer en internet, en los libros. En general, me doy cuenta de tantos años de enseñar estadística que muchas veces se le complica el cálculo del intervalo, del punto medio, pero más que esa complicación que hoy por hoy, no lo digo que no lo deben saber hacer, lo deben saber hacer, pero siempre hay un software que nos va a ayudar con eso. Lo más importante es entender la interpretación de la tabla, para qué vamos a hacer. Y esto, una tabla, un gráfico como este,
me ayuda a ver la distribución de los valores, me va a dar pie después para que pensemos en una función matemática que pueda estar dado como una línea, que uno de los puntos medios de esto, una función que tiene una forma así, y que más adelante vamos a ver que es una función de probabilidad. Entonces, este gráfico histograma que se calcula a partir de los datos que tenemos, me va a servir después para ver de dónde sale una función de probabilidad. Porque en estadística es como que se ven cosas sueltas. Se ve un gráfico, se calculan probabilidades, se ven tipos de variables, pero se suele perder el concepto de para qué estoy viendo todo esto. La estadística se basa en la teoría de las probabilidades. Entonces, más adelante vamos a ver cómo aparecen las funciones, pero las funciones aparecen a partir de cuál es la distribución de los datos, la distribución de los valores. Bien, ¿alguna pregunta? Lo dejo de compartir. Esto lo van a tener que leer del material que yo les dejo y de algún libro para adquirir un poco de vocabulario también. Y bueno, con el práctico van a ver cómo asientan mejor esta idea de construir la tabla de frecuencia. Recién estoy viendo en el chat lo que pusieron. ¿Le quedó alguna duda de por qué era 60%? Terminamos, ¿eh?